Hola, muy buen día. Vamos a revisar en esta ocasión el diagnóstico molecular y serológico. Vamos a comenzar por decir que ha evolucionado gracias al conocimiento de la biología, de la inmunología, la genética, de los agentes infecciosos, la capacidad para hacer un diagnóstico y aún puede detectarse la presencia de un agente infeccioso cuando no se pueda aislar en cultivo o inclusive detectarse por medios inmunológicos. Aquí tienen algunos ejemplos, en su mayoría utilizado para el diagnóstico de infecciones que son de particular interés por el impacto que tienen en la decisión del tratamiento, las enfermedades hospitalarias de agentes infecciosos multidrogoresistentes, por ejemplo, el Staphylococcus aureus meticilino resistente, también meticilino sensible, Clostridio difficile, bacterias resistentes a carbapenémicos, por ejemplo, en su mayoría enterobacterias, o paneles moleculares que pueden identificar de manera simultánea diferentes bacterias asociadas ya sea a infecciones respiratorias, entéricas, cuando existe bacteremia en hemocultivos positivos como causantes de meningitis y Mycobacterium tuberculosis, streptococos del grupo A. Nótese que los paneles moleculares pueden diagnosticar simultáneamente la presencia de bacterias, hongos, virus. Aquí les muestro a mayor detalle qué tipo de agentes infecciosos son incluidos en cada panel. Y aunque no nos vamos a meter a detalle, observen por favor en el FilmArray de sepsis que se puede aplicar a hemocultivos positivos, es capaz la prueba de detectar la presencia de alguno de 24 patógenos y 3 genes de resistencia. En el caso del gastrointestinal, 24 patógenos, en el del respiratorio, 20 patógenos, el FilmArray de infecciones de transmisión sexual, 16 patógenos y el de meningitis, 14 patógenos. Esto ahorra mucho tiempo, aunque aún en nuestro país los paneles son muy costosos. Ahora, los estudios moleculares requieren que haya una desnaturalización del material nucleico, una hibridación, que es una el que se alineen las bases del material nucleico y una extensión del material genético. Los oligonucleótidos de ADN o RNA marcados con moléculas de señal informadora se van a unir entonces a secuencias de ácido nucleico microbiano complementarias específicas para la detección del organismo en una muestra clínica o su identificación en un agente infeccioso que está creciendo en cultivo. El problema de estas técnicas es que requieren una gran cantidad de bacterias, por lo cual podemos decir que su sensibilidad es baja. Se pueden utilizar por esto para identificar, como comentaba, a los organismos ya en un medio cultivo o cuando tenemos muestras de tejido con agentes infecciosos, como micobacterias, hongos o inclusive virus. Entonces, ustedes pueden observar como en su caso, en un tejido que tiene que hay agentes infecciosos en las células, nosotros hacemos estas técnicas de desnaturalización, hibridación, extensión. Vamos a tener alineadas las bases del material genético y vamos a tener una línea de oligonucleótidos que van a poder ir, por ejemplo, marcados con un material fluorescente, se unen encontrando esa secuencia que corresponde a la del antígeno que estamos utilizando seleccionado en la sonda, y entonces vamos a tener, por ejemplo, en una prueba de FISH, la identificación a través de la emisión de luz de la sonda que se alineó y se pegó al material genético que existía del agente infeccioso en el tejido o bien en el cultivo que estamos estudiando.
Los métodos de amplificación de ácidos nucleicos se utilizan ampliamente en laboratorios clínicos para la detección directa de patógenos en muestras clínicas y nos pueden servir, por ejemplo, las reacciones en cadena de polimerasa y modificaciones a esta técnica, la amplificación mediada por transcripción, la amplificación por desplazamiento de cadena y amplificación mediada por bucle. Si nosotros estamos utilizando una reacción en cadena de polimerasa, el ADN polimerasa se utiliza para sintetizar una secuencia específica de ADN microbiano como una secuencia diana. Se utilizan dos cebadores conocidos también como primers de oligonucleótidos que flanquean el ADN de doble hebra que va a secuenciarse uniéndose a las hebras complementarias de ADN. La amplificación se produce calentando el material genético para separar las secuencias dobles, enfriando la reacción para permitir que los cebadores o primers se unan a las dos cadenas de DNA y luego extendiendo las secuencias de los cebadores con la ADN polimerasa. Este ciclo de calentamiento, enfriamiento y polimerización avanza a través de varios ciclos cada vez que aumenta exponencialmente el número de copias de DNA diana. La PCR es la técnica más común utilizada en los laboratorios clínicos para la detección de patógenos en muestras clínicas. Nosotros aquí vemos ejemplos, estamos hablando de que se alinea el material genético, entonces vamos a encontrar una secuencia a la cual vamos a adherir, se van a adherir unos primers que reconocen la continuidad de la secuencia y van a replicar esta secuencia una y otra vez, la leen y la replican, gracias a la actividad de la ADN polimerasa. Se lee y se replica. Y entonces así se va multiplicando la secuencia seleccionada para el estudio. Y el número de copias identificado va a ser detectado por el software y así nosotros vamos a poder probar la presencia de una secuencia determinada para la cual se tiene interés específico debido a que es, por ejemplo, la secuencia específica de un virus. Entonces, vamos a tener otras variaciones de la reacción en cadena de polimerasa. Estas son la transcriptasa inversa o RT-PCR que se desarrolló para amplificar los objetivos, pero de RNA, no de DNA. La PCR anidada, que es otra técnica, aumenta la sensibilidad de la PCR al realizar dos reacciones de amplificación secuenciales utilizando dos pares de cebadores y reacciones de PCR. El primer par de cebadores se utiliza para la amplificación por PCR tradicional y el segundo par para amplificación de una secuencia interna del primer producto de reacción. Este proceso aumenta tanto la sensibilidad como la especificidad de la amplificación por PCR. La PCR multiplex utiliza múltiples pares de cebadores para amplificar múltiples objetivos de genes simultáneamente. Y la PCR en tiempo real permite tanto la amplificación de la secuencia de ácidos nucleico diana como la detección simultánea del producto de amplificación, lo que reduce el tiempo necesario para detectar una reacción positiva. La reacción en cadena de polimerasa en general emite un resultado positivo o negativo. La PCR en tiempo real nos puede dar una cantidad determinada, es cuantitativa, de las secuencias identificadas y entonces nosotros podemos utilizar estos métodos no solamente para definir si existe el material genético en una muestra, sino la cantidad de material genético que se ha identificado y puede dar como
una utilidad adicional el que demos, por ejemplo, seguimiento al impacto del tratamiento en la cantidad de genes que estamos identificando. Por tanto, si hay una respuesta satisfactoria al tratamiento y hay una reducción en el número de copias identificadas, como lo hacemos para el seguimiento de la hepatitis C o de la infección por VIH a través de métodos moleculares. Otra prueba es la amplificación mediada por transcripción o por sus siglas en inglés TMA. Es un método de amplificación de ARN isotérmico realizado, a diferencia de lo que veíamos con la PCR, a una temperatura constante. El ARN diana se transcribe en ADN complementario, es una cadena única de DNA, y luego las copias de RNA se transcriben utilizando RNA polimerasa. La ventaja de TMA incluye una cinética rápida, la eliminación de la necesidad de calentar y enfriar con el termociclador, y el producto de ARN monocatenario no va a necesitar desnaturalizarse antes de la detección. Una desventaja de esta técnica es el rendimiento, que es relativamente más deficiente con los objetivos de ADN. Entonces, aquí tenemos el RNA, se alinea con el primer. Aquí vemos, por otro lado, no les había comentado, los primers van a correr en una dirección, entonces pueden correr de 3' a 5' o de 5' a 3'. Entonces aquí tenemos el primer que corre de 3' a 5', y acuérdense, los cebadores sirven para seleccionar la cadena de nucleótidos, que es la que vamos a replicar a través de la polimerasa, y entonces aquí se está replicando esa cadena seleccionada de 3' a 5'. Y como lo comentaba hace un momento, después de generarse del RNA, una cadena de ADN de hebra única, vamos a tener que, utilizando otros primers y otra enzima, vamos a obtener la lectura del cDNA, pero de 5' a 3', vamos a hacer una segunda copia. Y entonces aquí van a irse juntando todas las copias realizadas a través de la selección de la cadena de nucleótidos por nuestros primers y la actividad de las enzimas. Aparte de la amplificación mediada por transcripción, existe otra técnica que está adquiriendo cada vez más importancia, llamada amplificación de desplazamiento de hebra, o por sus siglas en inglés SDA. Este es un método de amplificación isotérmica también para la detección de secuencias específicas de ARN y DNA, y la diana de DNA de doble hebra o híbrido se desnaturaliza y luego se hibrida con 2 pares de cebadores. El par de cebadores o primers de amplificación se hibrida en el extremo 5' de la secuencia diana y contiene una secuencia de endonucleasa de restricción. ¿Se acuerdan que esas eran las enzimas que también podían reconocer una secuencia y cortar ahí el material genético? El segundo par de cebadores se une justo fuera del extremo 3'. Entonces tenemos un cebador en el extremo 5' y vamos a tener otro cebador en el extremo 3'.
de la secuencia de objetivo. Las hebras complementarias se extienden simultáneamente creando copias de doble hebra de la secuencia objetivo. Entonces, estamos utilizando un cebador alineado en diferentes puntos, en 5', en 3', y vamos a tener a la enzima generando la copia de manera simultánea. Uno de 5 a 3 y uno de 3 a 5 de las hebras plantilla. La amplificación de la diana se produce cuando la endonucleasa crea una muestra en el extremo 5' y luego la DNA polimerasa se une al sitio de la muestra y sintetiza una nueva hebra mientras desplaza la hebra hacia abajo. Este proceso se repite creando una amplificación exponencial de la secuencia objetivo y esta amplificación isotérmica tiene una sensibilidad muy elevada, pero la hibridación de cebadores inespecífica puede ocurrir en mezclas complejas de organismos. Este método es un método que es económico y contrario a lo que sucede con la PCR, puede ser también muy rápido. La amplificación mediada por bucle, otra técnica con mucho auge, es una variación isotérmica de la que acabamos de ver, que utiliza de 4 a 6 pares de cebadores para amplificar la secuencia de DNA o RNA diana. Los productos amplificados se controlan en tiempo real, midiendo la turbidez del precipitado del pirofosfato de magnesio producido durante la reacción de amplificación. Este método de amplificación es particularmente atractivo porque es rápido y no requiere instrumentación costosa. Y aparte de que estamos utilizando 4 o hasta 5 cebadores de manera simultánea que están replicando el material genético, pero a diferencia de lo que hemos visto con las otras técnicas, van dejando un anillo que va uniendo las secuencias copiadas. Por eso se le llama mediada por bucle. Ahora bien, en el análisis de los ácidos nucleicos, los avances de la ciencia nos han permitido ampliar nuestro conocimiento de los seres vivos a partir de su material genético. Cada vez a mayor detalle podemos utilizar esta información para identificar genes relacionados con capacidades específicas como marcadores de virulencia o resistencia a antibióticos. En un nivel más profundo, las secuencias de ADN también pueden usarse para subtipificar un organismo con fines epidemiológicos. Por ejemplo, para ver la extensión en una población del número de individuos que están padeciendo una infección y los cambios que va sufriendo el agente infeccioso conforme se va multiplicando, cómo va variando su virulencia. Por ejemplo, en el tiempo actual que estamos viviendo, la secuenciación que ha permitido identificar diferentes subtipos del virus del SARS-CoV-2 y la comparación de esta diseminación epidemiológica con las manifestaciones clínicas que ocurren en individuos que tienen cepas diferentes. La secuenciación se puede subdividir en secuenciación dirigida, en la que se secuencia una región específica de ADN o RNA, y secuenciación del genoma completo, en la que secuenciamos todo el genoma microbiano. Entonces puede ser que solo requiera
un fragmento del agente infeccioso porque quiero un gen de resistencia. O por fines epidemiológicos quiero la secuenciación completa del agente infeccioso. La secuenciación dirigida se usa principalmente para identificar un organismo o detectar un gen de virulencia o un gen de resistencia, como les comentaba, antibióticos, mientras que la que es completa se utiliza para subtipificar o genotipar organismos. La secuenciación de los genes de ARN ribosómico es un procedimiento común para la identificación definitiva de bacterias y hongos porque parte de estos genes están muy conservados y son útiles para la identificación a nivel de género, mientras que otras secuencias de genes de ARN ribosómico son específicas de especie. Asimismo, la comparación de las secuencias del genoma de bacterias individuales es un método común para evaluar su grado de parentesco. Por ejemplo, entonces en esa secuenciación completa, yo puedo perseguir desde el punto de vista epidemiológico también ver el emparentamiento de un virus que está causando la infección actual, como sucede con el SARS-CoV-2, con virus que había identificado previamente en animales, que es lo que sucede y con lo que hemos visto que existe una cercanía genética del virus del SARS-CoV-2 con virus obtenidos de murciélagos mayor, un emparentamiento mayor al 90% con virus que habíamos obtenido y que se encontraban almacenados ya conocidos de murciélagos en la región asiática. Ok, bueno, con cada replicación se introducen una o varias mutaciones en los genomas de la progenie bacteriana. Por tanto, cuantas más mutaciones, por ejemplo, tenemos polimorfismos de un solo nucleótido, más diferentes, más distantes están los organismos que estamos estudiando. Eso para el caso de las bacterias. Este procedimiento se ha convertido en el estándar de oro para las investigaciones de brotes infecciosos. Sin embargo, aunque el proceso de genotipificación completa, incluida la secuenciación de fragmentos largos de ácido nucleico y luego el ensamblaje en genomas completos, se ha vuelto relativamente simple y económico, en los últimos años, la mayoría de los laboratorios aún no tienen experiencia o la tecnología para utilizar estas herramientas y enseguida veremos algunas otras técnicas que tenemos para realizar este tipo de estudios. Por ejemplo, este es uno de ellos que cada vez tiende a realizarse con menor frecuencia. El estudio de fragmentos de restricción de longitud polimórfica o RFLPs por sus siglas en inglés. Las cepas específicas de microorganismos, principalmente bacterias y virus, se pueden distinguir sobre la base de los fragmentos de ADN producidos cuando el ADN genómico es escindido por endonucleasas de restricción específicas que reconocen secuencias de ADN específicas. Es decir, que vamos a tomar el ADN, lo vamos a someter a enzimas de restricción que identifican ciertas secuencias y recuerden que estas enzimas de restricción recortan el ADN en porciones que nosotros seleccionamos que van a ser específicas. La escisión de muestras de ADN de diferentes cepas con una endonucleasa de restricción puede producir entonces fragmentos de muchas longitudes diferentes. Este patrón de fragmentos de ADN se utiliza para determinar la relación de diferentes cepas.
Los fragmentos de ADN de diferentes tamaños o secuencias pueden distinguirse por su movilidad electroforética, porque van a ser de diferentes tamaños, en un gel de agarosa o poliacrilamida. El fragmento de ADN se mueve a través de la estructura laberíntica en un gel de agarosa a diferentes velocidades, lo que permite su separación. El ADN puede visualizarse mediante la tinción con bromuro de etilio. Los fragmentos más pequeños, de menos de 20,000 pares de bases, como los de plásmidos, bacterianos o virus, pueden separarse y distinguirse mediante métodos electroforéticos normales. Los fragmentos más grandes, como los de bacterias enteras, se pueden separar mediante una técnica electroforética especial llamada electroforesis en gel de campo pulsado. El procedimiento para esta técnica es similar a la electroforesis en gel estándar, excepto porque la corriente que mueve los fragmentos a través del gel se alterna periódicamente. Al hacer esto, fragmentos muy grandes pueden moverse a través del gel y separarse de tamaño en un procedimiento laborioso que no tiene el poder de resolución del análisis de genoma completo o cambios en un solo nucleótido, por lo que este procedimiento tiende a ser reemplazado, como lo comentaba, por las técnicas de secuenciación. Entonces vamos a tener ese material genético, lo recortamos con la ayuda de endonucleasas, lo sometemos a electroforesis y se van a desplazar por su tamaño a cierta velocidad los fragmentos. Si nosotros tenemos ya al momento de revelar características semejantes en el patrón de los fragmentos por su tamaño, su alineación, vean cómo entonces podemos determinar que estas 3 bacterias corresponderían a la misma cepa, son iguales. Pero la 4 ya es diferente, tiene un patrón diferente. El tamaño del fragmento y la velocidad a la que se movió ese fragmento es diferente. Estas 2 bacterias 4 y 5 tienen el mismo patrón, son iguales. Esta número 6 es diferente a las otras 5 y estas 3 primeras son de las mismas características. Es así como nos apoya a hacer el diagnóstico, digamos, epidemiológico. Si nosotros a estos 6 pacientes los tenemos todos con una infección por Escherichia coli, por decir una bacteria, en el área de urgencias o de cuidados intensivos, podríamos pensar que están infectados por la misma cepa de Escherichia coli, pero realizamos el estudio de campos pulsados y nos damos cuenta que con la técnica de RFLP sus características genotípicas son diferentes y podemos identificar que en nuestro brote tenemos a 3 bacterias de las mismas características, 2 de diferentes características y 1 de características diferentes. Entonces tenemos una infección o un brote de Escherichia coli que en realidad está causado por al menos 3 Escherichia coli de características diferentes. Ahora hablaremos un poco de identificación de proteínas. El Western blot o inmunotransferencia de proteínas es una técnica para detectar proteínas microbianas específicas o anticuerpos del paciente en contra de las proteínas. Esta técnica es una variación de la transferencia de Southern blot, desarrollada por Edwin Southern para detectar ADN, y la transferencia de Northern, desarrollada para la detección de RNA. Aunque esta técnica ha sido reemplazada también por otras pruebas que son más eficientes de diagnóstico, aún se utiliza, por ejemplo, para la detección, más bien para la confirmación diagnóstica, cuando hemos tenido serología positiva en casos de enfermedad de Lyme. También se utiliza para la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que es causada por priones,
Y como confirmatoria, ya no en todos los países, en algunos de ellos, de VIH. Por ejemplo, en México ya no es una herramienta requerida para la confirmación porque ha venido a sustituirse como en los Estados Unidos cuando tenemos disponible la prueba de PCR. En el caso de la enfermedad de Lyme, la prueba de Western Blot se utiliza para confirmar el resultado de inmunoensayo inicial, como les comentaba, lo que sucede también para el VIH en muchos países de bajos recursos. En esta prueba lo que vamos a detectar son las proteínas microbianas específicas o anticuerpos del paciente en contra de las proteínas. Por ejemplo, cuando lo utilizamos para confirmar el diagnóstico de VIH, lo que estamos haciendo es alinear a las proteínas del VIH en nitrocelulosa y someterla al contacto del suero del paciente que contiene los anticuerpos en contra de esas proteínas. Y existen también criterios para dar lectura al Western Blot que se aplican de acuerdo a la prevalencia de la infección por VIH en cada lugar. En México se tienen que tener al menos 3 bandas positivas y cuando nosotros tenemos la presencia de bandas de envoltura y GP41 y alguna otra banda, nosotros podemos dar un resultado positivo. Quiero que se den cuenta de que puede ser un método diagnóstico de una complejidad adicional porque tiene un factor humano que tiene que dar lectura a las bandas y no siempre son así bien claritas como lo estamos viendo aquí, que podemos tener un testigo contra el cual vamos nosotros a comparar los resultados de otros casos y entonces tú tienes que tomar la decisión de si estas 3 bandas que estás viendo aquí son un resultado confirmatorio para alguien que tiene muy probablemente otra ELISA positiva. Entonces, implica una decisión por parte de la persona que hace la lectura y estas cuestiones técnicas pueden hacer que sea indeterminado el resultado. La ionización MALDI, conocida como desorción, ionización mediante láser asistida por matrix acoplada a un análisis TOF, que se refiere al tiempo de vuelo, es una técnica que ahora se utiliza ampliamente para la identificación de bacterias, micobacterias, levaduras y mohos. Es muy eficiente. Está reemplazando pruebas bioquímicas y morfológicas que fueron la piedra angular de la microbiología diagnóstica durante más de 100 años. No es una tecnología que esté disponible en todos los laboratorios, ojo. Entonces uno también tiene que estar enterado de qué laboratorio se está utilizando, qué tecnología. La razón de esta transformación es que la técnica es altamente precisa, técnicamente simple de realizar, rápida y económica. Las colonias de bacterias y levaduras se toman de las placas de cultivo de agar, se transfieren a una placa objetivo, se disuelven con un ácido orgánico fuerte, como por ejemplo el ácido fórmico, se mezclan con un exceso de matriz absorbente de ultravioleta y se secan en las placas objetivo. Las preparaciones secan se exponen a pulsos láser, lo que produce una transferencia de energía desde la matriz a las moléculas de proteínas no volátiles, con la desorción o eliminación de las proteínas en la fase gaseosa. Las moléculas ionizadas
son aceleradas por potenciales eléctricos a través de un tubo de vuelo hasta el espectrómetro de masas. Con la separación de las proteínas determinada por la relación masa-carga, las proteínas más pequeñas se mueven más rápido que las proteínas más grandes. El perfil de proteínas se compara con perfiles de otros organismos ya bien reconocidos que permiten la identificación de la mayoría de los organismos a nivel de especie o subespecie, porque existe una gran base de datos en el software del aparato. El uso del MALDI-TOF para la identificación de micobacterias y otros hongos es solo un poco más complejo, lo que da como resultado identificación de alta precisión en menos de una hora. La selección de la matriz influye en los biomarcadores específicos que se detectan. Por ejemplo, proteínas de fosfolípidos, lipopéptidos cíclicos, utilizando preferentemente para la detección de biomarcadores proteicos. Todo el proceso lleva unos minutos y equivale a identificar organismos mediante la secuenciación de cientos de genes, porque en un solo cambio de aminoácido puede modificar el perfil de la proteína. Las aplicaciones de MALDI-TOF se han ampliado recientemente para la detección de marcadores proteicos de resistencia y virulencia a los antibióticos, así como para la identificación directa de algunos organismos en muestras cíclicas. Entonces, nada más quiero que les quede claro que al momento la única debilidad de la técnica es que tienes que tener ya la bacteria creciendo en una placa, en un cultivo, para que puedas tú recuperar esas bacterias del cultivo y someterlas a la identificación a través de la prueba de desorción, ionización mediante láser asistida por Matrix. Pero bueno, esto es muy, muy eficiente, el método diagnóstico muy preciso. Ahora nos vamos con pruebas de diagnóstico serológico. Y aquí quiero comenzar por comentarles que las técnicas inmunológicas se utilizan para detectar, identificar y cuantificar el antígeno en muestras clínicas, así como para evaluar la respuesta de los anticuerpos a la infección y el historial de exposición de una persona a agentes infecciosos. Entonces, las pruebas serológicas nos ayudan a detectar una nueva infección, una recurrencia de la infección o una infección antigua. ¿Se acuerdan que este conocimiento nació con Vidal, que utilizó por primera vez pruebas serológicas para la identificación de individuos que tenían infección por salmonela? La especificidad de la interacción anticuerpo-antígeno y la sensibilidad de muchas de las técnicas inmunológicas las convierte en poderosas herramientas de laboratorio. En la mayoría de los casos, la misma técnica se puede adaptar para evaluar el antígeno y el anticuerpo. Pero cuidado, no son perfectas. Entonces, estas pruebas son como si tú le mostraras a el organismo una fotografía. ¿Conoce usted este malhechor? ¿Conoce usted esta bacteria? Y el organismo te responde, sí lo conozco. Lo conoce debido a que tiene una memoria inmunológica que le permite desarrollar anticuerpos de reconocimiento y guardarlos durante toda una vida o durante periodos muy largos. Y esa capacidad de reconocimiento es la generación de anticuerpos que identifican a un agente infeccioso determinado. Pero puede ser que el anticuerpo se haya generado contra un antígeno que no es exclusivo o que se parece mucho a otro antígeno de otra bacteria, entonces puede haber reacciones cruzadas. Por eso es útil que nosotros repasemos
que este tipo de pruebas tienen una sensibilidad de acuerdo a la capacidad de detectar a los verdaderos positivos entre la suma de verdaderos positivos más falsos negativos por 100%. Y también puede haber una especificidad, porque puede ser que la prueba no sea perfecta, tenga una sensibilidad alta, pero tenga también un error alto, porque identifica otro tipo de antígenos en lugar del que nos interesa y da un resultado positivo. Entonces, esta capacidad de identificar verdaderos negativos entre verdaderos negativos más falsos positivos por 100. Una prueba puede ser casi perfecta con una sensibilidad muy alta del 99% verdaderos positivos y 99% de especificidad, como las nuevas pruebas de detección del VIH, que incluso no solo detectan la presencia de anticuerpos, detectan la presencia de antígenos, aun cuando el organismo todavía no ha desarrollado suficientes anticuerpos para que el resultado sea positivo, pero sí existe la posibilidad a través de estudio serológico de identificar también la presencia de antígeno. Lo vamos a ver enseguida. Debido a que muchos ensayos serológicos están diseñados para dar un resultado positivo o negativo, la cuantificación de la fuerza del anticuerpo se obtiene como un título. Entonces, también hay pruebas que no solo te dicen negativo o positivo, como sucedía con el PCR. También te pueden determinar con un título, digamos, qué tan enérgica cuantitativamente ha sido la respuesta del anticuerpo. Y el título de un anticuerpo se define como la mayor dilución de la muestra que retiene una actividad detectable. Aquí observamos diferentes técnicas serológicas que utilizamos para el diagnóstico de diferentes enfermedades infecciosas, para identificar la presencia de diferentes agentes infecciosos. Vamos a ver el detalle de algunas de ellas más adelante. Los anticuerpos pueden usarse como herramientas sensibles y específicos para detectar, identificar y cuantificar antígenos sensibles y antígenos en una célula de un virus, bacteria, hongo, parásito. De hecho, el médico debe conocer la sensibilidad y especificidad de su prueba. Si no, podemos cometer errores diagnósticos. Por ejemplo, pruebas muy utilizadas, las reacciones febriles, tienen una muy baja especificidad. Entonces, tienen muchos falsos positivos que podrían generar errores diagnósticos. Pueden obtenerse anticuerpos específicos de pacientes convalecientes, por ejemplo, anticuerpos antivirales, o prepararse en animales. Estos anticuerpos son policlonales, es decir, son preparaciones de anticuerpos heterogéneas que pueden reconocer muchos epítopos en un solo antígeno. Los anticuerpos monoclonales reconocen epítopos individuales en un antígeno. Los anticuerpos monoclonales para muchos antígenos están disponibles comercialmente, especialmente para las proteínas de la superficie de las células de los linfocitos. El desarrollo de la tecnología de anticuerpos monoclonales ha revolucionado la ciencia de la inmunología. Por ejemplo, debido a la especificidad de estos anticuerpos, se identificaron subconjuntos de linfocitos, por ejemplo, los CD4, los CD8, y antígenos de superficie de linfocitos. Es por esto que les comentaba que la mejora de los métodos diagnósticos serológicos iba de la mano de una mejora en el conocimiento de la inmunología. Los anticuerpos monoclonales generalmente se proponen para producirse a partir de células híbridas
generadas por la fusión y clonación de una célula B y una célula de mieloma, que producen un hibridoma. Y el mieloma proporciona inmortalización a las células B productoras de anticuerpos. Cada clon de hibridoma es una fábrica de una molécula de anticuerpo, produciendo un anticuerpo monoclonal que reconoce solo un epítopo. Así es como nosotros vamos a hacer producción de lo que requerimos, de los anticuerpos o de los antígenos que requerimos para realizar las pruebas serológicas. Los anticuerpos monoclonales también pueden prepararse y manipularse mediante ingeniería genética y humanizarse para uso terapéutico. Por ejemplo, cuando requerimos de sueros, las antivirales, anticrotálicos, etc. Las ventajas de los anticuerpos monoclonales son que su especificidad se puede limitar a un solo epítopo, van a ser más específicas en un antígeno y se pueden preparar en preparaciones de cultivo de tejidos de tamaño industrial. Una desventaja importante de los anticuerpos monoclonales es que a menudo son demasiado específicos y si son demasiado específicos, bueno, van a perder especificidad, van a resultar negativos falsamente. De modo que los anticuerpos monoclonales específicos para el epítopo en un antígeno viral de una cepa puede no ser capaz de detectar esa molécula de diferentes cepas del mismo virus. Los complejos anticuerpo-antígeno pueden detectarse directamente mediante técnicas de precipitación o marcando al anticuerpo con una sonda radiactiva, fluorescente o enzimática, o pueden detectarse indirectamente mediante la medición de una reacción dirigida por un anticuerpo, como con la fijación de complemento. Entonces, aquí ustedes ven ejemplos de, por ejemplo, unas células T infectadas por virus, que cuando la célula T esté infectada, pues entonces va a haber antígenos del virus en su superficie. Y aquí tenemos tanto anticuerpos multiclonales como monoclonales que identifican la presencia de dichos antígenos. Hablando de técnicas de precipitación e inmunodifusión, los complejos específicos de antígeno-anticuerpo y la reactividad cruzada pueden distinguirse mediante técnicas de inmunoprecipitación dentro de un rango de concentración limitado tanto para el antígeno como para el anticuerpo, denominado zona de equivalencia. El anticuerpo reticula el antígeno en un complejo que es demasiado grande para permanecer en solución y por tanto se precipita. Esta técnica se basa en la naturaleza multivalente de las moléculas de anticuerpos. Por ejemplo, la inmunoglobulina G tiene 2 dominios de unión al antígeno. Sin embargo, si la cantidad de anticuerpo de antígenos se excede, la reacción de precipitación no será adecuada. Lo que les voy a mostrar en la figura, estos fenómenos que exceden de anticuerpos a la izquierda se le llama fenómeno de Prosonal, y que se exceden de anticuerpos, sí lo dije, y de antígenos a la derecha es, prosona que excede en anticuerpos y cuando excede de antígenos postzona. Tenemos que tener una zona de equivalencia para que cada antígeno encuentre su anticuerpo y haya una reacción de identificación que puede ser de aglutinación. Si tenemos un excedente de anticuerpos,
vamos a perder cierta parte de esa reacción, y si tenemos un excedente de antígenos, también va a suceder así. Prozona, exceso de anticuerpos; postzona, exceso de antígenos. Este conocimiento les va a ser de importancia para entender lo que sucede en diferentes pruebas. Esta es la inmunodifusión radial, en la que se puede utilizar la detección, los fenómenos de aglutinación, para detectar y cuantificar un antígeno. En esta técnica el antígeno se coloca en un pocillo, aquí, y se deja difundir en un agar que contendrá los anticuerpos. Cuanto mayor sea la concentración del antígeno, más se difunde antes de alcanzar la equivalencia con el anticuerpo en el agar y precipitar como un anillo alrededor del pocillo. Entonces, acuérdense, aquí está el antígeno. Entonces, una gran cantidad de antígeno, y quedamos que tiene que lograr su zona de equivalencia para aglutinarse de manera más eficiente. Entonces, por eso dice que a mayor distancia, quiere decir que hay mucho antígeno, y a mayor distancia ocurre la aglutinación en un agar en donde está diluido el anticuerpo. En el estudio de inmunodoble difusión o Terloni, la técnica se utiliza para determinar la relación de diferentes antígenos. En esta técnica, las soluciones de anticuerpo y antígeno se colocan en pocillos separados, cortados en agar, y se permite que el antígeno y el anticuerpo se difundan entre sí para establecer anillos de gradientes de concentración de cada sustancia. Se produce una línea de precipitina visible en donde otra vez logran la equivalencia, el antígeno y el anticuerpo. Sobre la base del patrón de las líneas de precipitina, esta técnica también puede utilizarse para determinar si las muestras son idénticas, comparten algunos, pero no todos los epítopos, o es una identidad parcial, o son distintas. Esta técnica se utiliza para detectar anticuerpos y antígenos, por ejemplo, fúngicos, como distoplasma, blastocistis y coccidioidomicosis. Entonces, otra vez, vamos a ver zonas de equivalencia. Si tenemos un exceso de un antígeno, no se logra la equivalencia por el exceso. Habíamos dicho fenómeno de postzona. Entonces, fíjate cómo. Tienes el anticuerpo anti-A, pones en dos pocillos antígeno A, y entonces se va a precipitar donde hay zona de equivalencia, exclusivamente entre el antígeno y el anticuerpo, entre el antígeno y el anticuerpo. Aquí, que tenemos dos antígenos, no va a haber precipitación. Acá tenemos, porque hay un exceso del antígeno A. Acá tenemos un antígeno A y un antígeno B. Ponemos anticuerpos anti-A y anti-B y vamos a ver una precipitación que se extiende y se acerca al lugar en donde colocamos el antígeno B. Y aquí también el antígeno A, porque son diferentes. No se genera un exceso que inhiba por completo la generación de la reacción de precipitación. Si ponemos el antígeno A y B juntos aquí y un antígeno A acá, vamos a tener otra vez aquí un excedente del antígeno A, y por eso vemos que cuando colocamos el anticuerpo A y el anticuerpo B, no vamos
a tener, acuérdense, por un exceso del antígeno A, precipitación cercana a este pocillo, pero sí lo vamos a tener cuando se aleja del exceso del antígeno A. ¿De acuerdo? Porque tenemos reacción del antígeno B. Ahora bien, esa prueba es un poco compleja, pero espero que vayamos bien hablando de zonas de equivalencia, que estemos avanzando. Y lo que vamos a ver ahora es la inmunoelectroforesis. ¿Y qué pasa aquí? Que vamos a someter a la presencia de cargas eléctricas que van a movilizar a los antígenos, anticuerpos que estamos utilizando, y entonces podemos tener una reacción que se altera por el movimiento de estas moléculas. Entonces vean lo que agradable va a ser esto. En otras técnicas de inmunodifusión, el antígeno puede separarse entonces mediante electroforesis en agar y luego reaccionar con el anticuerpo. A eso se le llama inmunoelectroforesis. Y esto se introduce en agar, que contiene anticuerpo por medio de electroforesis de cohete, que lo vemos aquí. O el antígeno y el anticuerpo pueden colocarse en pocillos separados y dejar que se muevan electroforético uno hacia el otro, inmunoelectroforesis de corriente. Entonces, el primero, donde se separa mediante electroforesis en agar y luego reaccionan con el anticuerpo. Aquí tenemos nosotros el antígeno y tenemos una banda en donde colocamos el anticuerpo. Y ve cómo se precipita otra vez en la zona de equivalencia entre el antígeno y el anticuerpo. Y en la electroforesis de cohete, pues vamos a tener el antígeno y el anticuerpo que se encuentra en el gel. Acuérdate que con electricidad estamos generando un movimiento de las moléculas y entonces se va desplazando la zona de equivalencia y debido a este desplazamiento nosotros vemos esta banda como de un cohete. O si es en contracorriente, tenemos el antígeno, tenemos el anticuerpo y estamos moviendo las moléculas hacia el centro y ahí en el centro se genera la zona de equivalencia en donde se precipita de ser positiva la reacción. Los antígenos en la superficie celular o dentro de la célula pueden también detectarse mediante otro ensayo, la inmunofluorescencia o inmunoensayo enzimático, conocido como EIA. En esta inmunofluorescencia directa, una molécula fluorescente se une covalentemente al anticuerpo. En la inmunofluorescencia indirecta, se usa un segundo anticuerpo fluorescente específico para el anticuerpo primario con el fin de detectar el anticuerpo antivírico primario y localizar el antígeno. Estas técnicas son útiles ya para el diagnóstico de diferentes enfermedades virales, parasitarias, identificación incluso de agentes infecciosos en biopsia de tejidos, células sanguíneas y células de cultivo de tejidos. Entonces, nosotros mandamos a los anticuerpos a detectar la presencia de antígenos y pueden ir ya directamente marcadas con una partícula fluorescente o indirectamente, entonces ahí sigue estando el antígeno, se adhiere el anticuerpo y mandamos un segundo anticuerpo marcado
con el químico que detectará el anticuerpo, y entonces una vez que existe la reacción antígeno-anticuerpo, esto emitirá luz que podemos identificar en un pocillo o luz que podemos identificar por microscopía de fluorescencia. Cuando nosotros utilizamos un antígenos y una reacción enzimática, también este inmunoensayo que ha evolucionado de la técnica de ELISA es la que utilizamos con más frecuencia, y la quimioluminiscencia actualmente para el diagnóstico serológico de infección por VIH. La citometría de flujo se puede utilizar para analizar la inmunofluorescencia de células en suspensión y es especialmente útil para identificar y cuantificar linfocitos. Esto ya nos ayuda a realizar inmunofenotipificación. Podemos identificar todos los antígenos exhibidos por un linfocito que son propios de cada persona o de la activación que tiene el linfocito porque ha estado expuesto, por ejemplo, al citomegalovirus, etc. Se utiliza un láser en el citómetro de flujo para excitar el anticuerpo fluorescente adherido a la célula y determinar el tamaño y granularidad de la célula mediante mediciones de dispersión de luz. Entonces también puede identificar entre diferentes células sanguíneas. El uso de anticuerpos marcados con diferentes tintes fluorescentes permite el análisis simultáneo de múltiples moléculas con instrumentos que pueden analizar hasta 12 colores y parámetros fluorescentes diferentes. Las células pasan por el láser a través de muy pequeñitos tubitos, como si fueran capilares. Las células pasan uno a uno por el láser a velocidades de más de 5,000 células por segundo, y el análisis de sus antígenos se realiza de forma electrónica. El clasificador de células activo por fluorescencia es un citómetro de flujo que también puede aislar subpoblaciones específicas de células para el crecimiento de cultivos de tejidos sobre la base de su tamaño e inmunofluorescencia. Las variaciones de este enfoque utilizan instrumentos que crean imágenes y analizan cada celda a medida que fluyen en una diapositiva. Los datos obtenidos de un citómetro de flujo generalmente se presentan en forma de histograma con la intensidad de fluorescencia en el eje XY y el número de células en el eje de las Y, o en forma de diagrama de puntos en el que más se comparan con parámetros para cada celda. El citómetro de flujo puede realizar un análisis diferencial de glóbulos blancos, como se observan aquí en las figuras. Entonces lo pueden graficar por histograma, pero también por gráficos de puntos. Hace un momento les hablaba un poco acerca del ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas, también conocido como ELISA. Es una técnica inmunoenzimática que permite la detección de reacciones antígeno-anticuerpo gracias a la reacción con productos con color. Utiliza antígeno o anticuerpo inmovilizados en una superficie de plástico, perla o filtro para capturar y separar el anticuerpo o antígeno específico de otros anticuerpos, antígenos en el suero de un paciente. Luego, un anticuerpo o antígeno antihumano con una enzima unida covalentemente detecta el anticuerpo antígeno del paciente fijado.
se cuantifica electroforéticamente de acuerdo con la densidad óptica del color producido en respuesta a la conversión enzimática de un sustrato apropiado. La concentración real de un anticuerpo específico se puede determinar por comparación con la reactividad de la solución estándar de anticuerpos humanos. Entonces, esto también es por emisión de color, como comentábamos, del inmunoensayo enzimático, que ya es una técnica que ha evolucionado de el ELISA. Y aquí vamos a tener en una superficie, ya sea el antígeno o al anticuerpo, por ejemplo, contra el VIH, en el cual vamos a poner en el pocillo el suero del paciente. Si el paciente ha estado en exposición al VIH, pues va a tener anticuerpos contra el VIH que reconocen al antígeno, o van a tener antígenos del virus que se van a adherir al anticuerpo que pusimos en el pocillo. Acto seguido, colocamos un anticuerpo que va con la enzima. Ese anticuerpo se une al complejo formado, antígeno-anticuerpo en cada caso, y le ponemos el reactante químico que genera color en presencia de la molécula completa. Y luego lee el aparato la cantidad de color emitida, y con cierta cantidad de color emitida que se ha asociado estadísticamente a resultados positivos, entonces la prueba nos da una reacción reactiva o no reactiva. No solo se utilizan las pruebas de inmunofluorescencia enzimática o estudio de ELISA para el diagnóstico de VIH, se pueden utilizar para el diagnóstico de diferentes antígenos, anticuerpos, por ejemplo, pruebas diagnósticas para brucelosis, pruebas diagnósticas para otras infecciones virales. Las pruebas rápidas para uso doméstico, como la prueba de embarazo casera para la hormona gonadotropina coriónica humana, utilizan un ensayo visual de flujo lateral. Se coloca una tira reactiva de la orina, en exposición a la orina u otro líquido, y el líquido que contiene el antígeno pasa a través de una sección que contiene anticuerpos marcados con enzima, y luego continúa a otra sección que captura y concentra el complejo y tiene sustrato para que la enzima se muestre. Entonces, cuando la prueba detecta la presencia del antígeno, pues va a dar una reacción positiva, que en este caso va a ser la gonadotropina coriónica. El radioinmunoensayo utiliza un anticuerpo o antígeno radiomarcado, a diferencia de los que utilizaban un reactante químico que emitía color. Este está radiomarcado para cuantificar los complejos antígeno-anticuerpo. El anticuerpo en el suero del paciente puede cuantificarse por su capacidad para competir con un anticuerpo radiomarcado preparado en el laboratorio y reemplazado en complejos de antígeno-anticuerpo precipitados. El ensayo radioalergoabsorbente, se llama RAST, es una variación del RIA en el que el anticuerpo del paciente compite con antiinmunoglobulina E, marcado en la unión del alergeno inmovilizado, pero este ensayo ha sido reemplazado por las pruebas de ELISA. Ya estamos a punto de terminar. Fijación de complemento. Es una prueba serológica estándar, pero técnicamente difícil. En esta prueba, la muestra del suero del paciente se hace reaccionar con antígeno derivado del laboratorio y complemento adicional. Los complejos anticuerpo-antígeno se van a unir cuando existe en el suero del paciente.
se activan y fijan. Esto va a agotar el complemento, la reacción inflamatoria que se genera, agota el complemento. A continuación, se analiza si existe complemento residual mediante la adición de glóbulos rojos recubiertos con anticuerpo. Si los glóbulos rojos se lisan, querrá decir que la prueba es negativa. Si los glóbulos rojos no se lisan, querrá decir que la prueba fue positiva. También se puede utilizar una variación de esta prueba para identificar deficiencias genéticas en los componentes del complemento. Entonces aquí, otra vez, para repasarlo de manera visual. Tenemos un suero que tiene los anticuerpos de la enfermedad que estamos buscando, es decir, el individuo ha sido expuesto a una enfermedad infecciosa determinada. Nosotros colocamos el antígeno y colocamos el complemento. Se encuentran el anticuerpo, el antígeno, se adhiere el complemento y se consume. Y después ponemos los eritrocitos marcados con anticuerpo. Pero el glóbulo rojo con el anticuerpo, debido a que está ocupado el anticuerpo con el antígeno y el complemento está adherido o fue adherido por ese complemento, entonces no se van a destruir los eritrocitos porque el complemento ha sido consumido por la reacción anticuerpo-antígeno que se realizó. Sin embargo, si en el suero no hay anticuerpos, nosotros agregamos el antígeno al complemento, no hay una reacción, el complemento entonces está disponible a que cuando nosotros añadimos el eritrocito con el anticuerpo, sí haya una reacción con el eritrocito y el complemento, y entonces la reacción lisa destruye a los eritrocitos. Por tanto, si hay lisis, la prueba es negativa para presencia de anticuerpos. Si no hay lisis, la prueba es positiva para la presencia de anticuerpos para la enfermedad determinada. Los ensayos de inhibición de anticuerpos utilizan la especificidad de un anticuerpo para prevenir la infección. A eso le llaman neutralización. La neutralización viral se define como la pérdida de la capacidad infectante del virus por la reacción del mismo con un anticuerpo específico. Algunos virus son capaces de aglutinar los glóbulos rojos, eso también es importante. Por ejemplo, el virus de la influenza. La hemaglutinación es la unión de los eritrocitos producida en presencia del virus o de alguna estructura del mismo. El resultado será visible cuando existe esa infección viral. Habrá una hemaglutinación. Es un patrón formado en el fondo del pocillo de los eritrocitos unidos por la hemaglutinina viral. Entonces aquí les puse la neutralización viral, en donde están la célula, los antígenos. Se unen esos antígenos a la célula. Si nosotros añadimos anticuerpos, se unirán al antígeno y entonces la célula no tendrá adheridos a ella los antígenos virales, porque hicimos o promovimos una neutralización
de los antígenos. Entonces, esta es otra prueba. De este lado, tenemos desde un punto de vista gráfico, un ejemplo para mostrarles los estudios de hemaglutinación y de inhibición de la hemaglutinación. Ya les expliqué la hemaglutinación, que utiliza la propiedad de algunos virus, como por ejemplo el virus de la influenza, de aglutinar a los eritrocitos. Pero también hay que tomar en cuenta que si nosotros añadiéramos anticuerpos, protegeríamos a las células de la destrucción por la infectividad de los virus u otra actividad. Eso le llamamos inhibición de la hemaglutinación. Para identificar, por ejemplo, podemos hacerlo cepas de agentes infecciosos, generalmente virus, o para cuantificar la respuesta de anticuerpos a una cepa específica de virus, por ejemplo, lo utilizamos para influenza A también. Y entonces aquí, si nosotros tenemos virus de la influenza, genera aglutinación, hemaglutinación. Pero si nosotros ponemos por un lado los eritrocitos, juntamos el suero del paciente con anticuerpos preformados. Entonces, si el paciente tiene influenza, pero estamos añadiendo anticuerpos, se van a fijar estos antígenos de que nosotros habíamos incorporado con los anticuerpos del paciente y entonces no habrá hemaglutinación. Y entonces nosotros podemos así, por ejemplo, añadir específicamente anticuerpos contra influenza A, H1N1. Y entonces, si realmente la enfermedad del paciente es por H1N1, pues entonces nosotros estamos poniendo el antígeno, se unen a los anticuerpos e hicimos una reacción de inhibición de la hemaglutinación. La aglutinación de látex es un ensayo rápido y técnicamente simple para detectar anticuerpos o antígenos solubles. Por ejemplo, la podemos utilizar para el diagnóstico de un agente causal de meningitis bacterianas, meningitis por criptococo. Se utiliza la prueba de antígenos. El anticuerpo específico o antígeno específico del agente causal hace que las partículas de látex recubiertas con antígenos viales o antígenos se agrupen. Por el contrario, las partículas de látex recubiertas por anticuerpos o antígenos se utilizan para detectar serológicamente agentes infecciosos solubles. Es la hemaglutinación pasiva la que utiliza eritrocitos modificados con antígeno como indicadores en lugar de partículas de látex. A ver, espero no confundirlos. Puede ser que lo que yo estoy buscando es el antígeno presente de criptococo. Entonces, ¿qué voy a poner? Voy a poner anticuerpos generados contra criptococo. Y si pongo un antígeno y un anticuerpo, el antígeno lo busco en el líquido cefalorraquídeo y el anticuerpo lo coloqué yo porque tengo el anticuerpo disponible a través de un kit y voy a tener una reacción, vean cómo se aglutinan por la reacción antígeno-anticuerpo de aglutinación positiva. Pero si en el caso del paciente no existía el antígeno y pongo el anticuerpo, no hay aglutinación, pues esta es una prueba negativa. Pero también puede ser que la aglutinación no busque un antígeno, busque el anticuerpo, por ejemplo, en la sangre del paciente, un estudio BDRL, pongo la sangre del paciente en la cual estoy buscando anticuerpos antirreagina y de este lado yo pongo el antígeno de la reagina. Si el paciente tiene el anticuerpo, hará reacción con mi antígeno y voilà, aglutinación. Pero si el paciente no tiene el anticuerpo y yo pongo el antígeno, pues se queda el antígeno sin reacción de aglutinación. Y ya para finalizar,
La serología se genera por una respuesta inmune humoral que proporciona nuevamente un historial. El organismo recuerda qué infecciones hemos sufrido. La serología puede ser utilizada para identificar el agente infeccioso, evaluar el curso de una infección, es decir, si yo tengo un individuo que acaba de ser expuesto, durante las 2 primeras semanas puedo no detectar un anticuerpo. El paciente tiene clínicamente la enfermedad, pero hasta la segunda semana yo voy a tener un incremento de las inmunoglobulinas M, puedo tener un incremento de las inmunoglobulinas G, que van a durar durante más tiempo. Entonces, puedo tener una valoración de la historia natural de la enfermedad, de cuánto tiempo tiene el individuo que fue expuesto. Si yo lo agarro en este momento, yo ya voy a ver los anticuerpos G elevados y probablemente después de unas semanas tenga IgMs negativas. Entonces este individuo no está cursando con una infección nueva. Tiene una respuesta inmunológica a una infección previa. Tiene anticuerpos por memoria inmunológica. Entonces, también podemos valorar el curso de la infección o determinar la naturaleza de la infección. Por ejemplo, también si es primaria o es una reinfección. Por lo general se va a requerir realizar por lo menos 2 pruebas serológicas para que yo pueda comparar el comportamiento de las inmunoglobulinas y definir si realmente se trata de una infección primaria, de una reinfección, o descartar el diagnóstico. El tipo y título de anticuerpos también pueden ser de utilidad, así como la identidad de las dianas antigénicas proporcionadas que dan datos serológicos sobre la infección. La serología se utiliza para determinar el curso temporal de la infección. La seroconversión ocurre cuando los anticuerpos se producen en respuesta a una infección primaria. Puede llevar semanas. El anticuerpo IgM específico que se encuentra durante las primeras semanas, para algunas enfermedades pueden durar hasta 6 meses en otras enfermedades. La reinfección o recurrencia puede asociarse a un incremento en los títulos de los anticuerpos arriba de 4 veces su valor basal. También se puede utilizar la serología para determinar si un paciente tiene una infección crónica, como en el caso de la hepatitis B o en la infección por el virus de Epstein-Barr. Y finalmente, algunos ejemplos de agentes infecciosos para los cuales son útiles las pruebas serológicas. No son estas todas las enfermedades, pero es darles una idea de que para algunas infecciones bacterianas son útiles. Yo ya les mencioné por ahí también para la enfermedad de Lyme, estaba entre las opciones. Para diferentes virus, hongos, Cryptococcus, Histoplasma capsulatum. Por ejemplo, en Histoplasma capsulatum ya estamos evaluando la presencia de antígeno del histoplasma en la orina con muy alta sensibilidad y especificidad. Parásitos como Trypanosoma cruzi. Y esto era lo que les iba a platicar el día de hoy. Voy a estar abierta, como siempre, a sus preguntas.